Muy buenas noches, comunidad de Entre Sombras y Demonios. Estamos en un nuevo podcast. Contentos, carnal, felices por la reacción que hemos estado teniendo semana tras semana. Ya la gente nos exige más. Así es. Ya no nada más quieren un podcast por semana, pero a veces por cuestiones de tiempo pues no podemos estar tan enfocados en este podcast, ¿verdad? Pero pues con gusto vamos a estarles trabajando un poquito más de contenido. Pero por lo pronto hoy les queremos dar una nueva edición de este podcast. Vamos a tratar el tema de vida después de la vida, carnal. Así es, vida después de la vida, aunque parezca un poco irónico el nombre, ¿verdad? ¿Cómo puede haber vida después de la vida? Pero los casos que les traemos el día de hoy están basados en dos experiencias de dos personas también que nos compartieron, como siempre nos hacen el favor de compartirnos sus historias a través de las diferentes redes sociales y están bien intensas. Tienen mucho sentido referente a las experiencias que se han vivido por mucha gente que ha pasado por este tipo de situaciones, y traemos dos historias locales. Fíjate que cuántas personas no han pasado por ese tipo de situaciones catastróficas, caóticas, de accidentes, carnal, en el que pierden la vida durante unos minutos y regresan. Así es. Y después de ese regreso a este mundo nuevamente, pues cuentan ese tiempo en el que tuvieron, en el que ya no estaban aquí. Cuentan lo que sucedió. Físicamente sí, pero mentalmente ya no estaban, ¿verdad? Porque ya estaban desfallecidos. Exacto. Entonces, las historias que cuentan de esos sucesos son realmente impactantes. Esperemos que se identifiquen con alguna de estas historias y pues háganos sus comentarios, son muy importantes para nosotros. Coméntenos si ustedes han pasado por algo así y son bienvenidos todos los comentarios. Así que empezamos, carnal. Muy bien, pues fíjate, en esta primera historia que les traemos el día de hoy es de una reportera. Okay. Igual no estamos autorizados para decir su nombre, pero nos contactó. Es una reportera que ya tenía algunos años de experiencia, ¿verdad? Dentro del mundo de lo que es la prensa. Okay. Entonces ella comentaba que generalmente pues era una persona escéptica de cualquier situación ajena a lo que ella creyera como físico y palpable. Okay. Entonces cuenta que durante el trayecto de su carrera pues ella se expuso a muchas situaciones pues, de alto calibre. De alto riesgo. Exactamente, fue enviada a ciertos lugares en donde la inseguridad y la violencia pues eran muy altas. Y ella le tocó ver escenarios así dramáticos de personas que pues dejaban de estar en este plano corporal por diferentes circunstancias. Entonces en alguna ocasión dice que ella fue a un pueblo que del sur de nuestro país, y a ella le tocó ver el momento en que un grupo de personas se enfrentaban. Okay. Y desafortunadamente, pues varias personas ahí registraron su último aliento. Uh-huh. Entonces dice que ella en su desesperación por ver esa escena quiso auxiliar, aunque por protocolos marca que ellos no se meten. Ajá. ¿Y dónde sucedió ese? En el sur de nuestro país. Aquí en México. Aquí en México, Okay. Exactamente. La fronterita con Guatemala. Ok, sí, ya. Ok. Entonces dice que ella rompe protocolos personales y va a dar asistencia a alguien que levantaba la mano y pedía auxilio, agónicamente hablando. Entonces dice que ella llega y en su desesperación pues dice que lo palpa, le dice que se calme, pero sin ser experta estoy hablando, ella recibe el último aliento de esa persona a la cual iba a asistir. Ahí quedó, ahora sí que en sus manos. Pero solo era reportera, ¿verdad? Sí, no, nada más reportera, te digo, le tocó ver ese escenario y decidió ayudar ahora en contra de sus protocolos, de arriesgarse y todo eso. Entonces dice que ella intentó por varios minutos, porque nadie se acercó en ese momento, que ella empezó a estimular los hombros de la persona, que era un varón, para tratar de que pues viviera, ¿no? De que volviera en sí. Pero dice que todo lo que ella hizo fue inútil. Okay. Dice que se quedó hincada dentro de ese mismo escenario. Uh-huh. Ella se quedó hincada llorando porque no había podido auxiliar a esa persona que tenía posibilidades de vida. Ok.
Entonces dice que pasaron los minutos, tal vez 30 minutos, 40 minutos, cuando empezaron a llegar las asistencias y que ella no se movió de ahí. Entonces llega el personal especializado para atender y pues le dicen que ya lo deje, que ya no está en este plano corporal. Ya lo estaban dando. Sí, de hecho pues ya el personal lo revisó y vieron que pues ya no había signos. Ya no había nada que hacer. Exactamente, ya 30 minutos y luego... 30 minutos. 30 minutos tardó la asistencia, o sea, 30 minutos tardaron los servicios de emergencia en llegar a apoyar. Y auxiliar. Pues técnicamente eran los mismos 30 minutos que esa persona aparentemente ya estaba. Aparentemente ya no tenía signos vitales. ¿Ok? Entonces dice que ella de alguna manera, de todos modos, se quedó ahí como resguardando ese ser, esa persona. ¿Cuál sería su sorpresa? Para hacer un poquito más ágil la historia, de que ella dice que dentro de su alma, de su ser, ella empezó a hacer una oración por todas las almas caídas, ¿sí? Okay. Pero que nunca dejó de tomarle la mano a la persona que ella quiso asistir, okay. ¿sí? Y que empezó a pues hacer sus oraciones personales. Llega ya las personas que vienen a complementar lo que es el recoger, ¿verdad? Los cuerpos. Y cuando llegan con él, después de 35, 40 minutos ya, me explico, ya habían pasado, esa persona abre los ojos. Y como lo tenía ella de la mano, ella sintió cuando le dio el apretón. Okay. Entonces ella voltea a verlo y la persona abrió los ojos. Pero bueno, todavía no había un diagnóstico por algún médico. Ya, por algún los mismos servicios de emergencias que son los paramédicos generalmente. Ellos también están autorizados para decir. Ellos únicamente evalúan la ausencia de signos vitales. Ya no hay vitales. signos vitales. Exactamente, o sea, ellos no pueden declarar. Pero ya le habían declarado que no había signos vitales en esa persona. Así como habían dado a todos los demás que habían estado en ese evento. No había posibilidades de que sobrevivieran porque pues las heridas no eran compatibles con la vida. Okay. Sí, entonces esa persona abre los ojos, ¿vale? Después de 40 minutos, 35, 40 minutos. Pero lo impactante aquí es lo siguiente. Cuando esa persona abre los ojos, dice la reportera que lo primero que le comenta a ella es que él tuvo una visión en donde cuando aparentemente quedó ya sin signos vitales, él tuvo un viaje, vamos a llamarlo un viaje astral. No puedo definir el concepto, pero es un viaje en donde él le comentó a la reportera que debido a que él sintió el contacto de esa reportera en el transcurso que él se encontraba allá, dice que se encontraba como viajando, como si fuera volando en el cielo, para acabar pronto, ¿sí? Porque describe la reportera que le dio detalles de que durante el trayecto o ascenso o desprendimiento de su alma, del cuerpo físico, él empezó a ver completamente detalles celestiales. Específicamente, no te puedo decir si eran santos, si eran ángeles, pero refería que eran muchos detalles celestiales que le hacían como una entrada, como cuando les llaman el pasillo de honor. Sí, ya ves que a muchos se les pone un pasillo de honor y que en el transcurso en que él iba, él sentía cómo lo mantenía sujeto la reportera. Lo estaba sosteniendo, lo estaba agarrando. Ella lo mantenía, exactamente. Pero la cuestión aquí, ¿vale? Es que en ese trayecto que él iba ascendiendo, porque dice que su viaje fue en ascenso, en ascenso, en ascenso. Cada vez subía más, hasta que llega el momento en que esa persona que ya no estaba en este plano corporal empieza a tener una luz destellante, como si fuera ya el final de ese camino que le abrieron. Entonces dice que al llegar a ese lugar, esa misma luz ya no le permitió pasar. Fue un tope ahí. Exacto, como que ahí llegó a su límite. Ahí llegó a su límite. Y él volteaba, dice que él volteaba, le platicaron a la reportera que él volteaba hacia izquierda, hacia la derecha, y era como si esa luz lo hubiera rodeado. Como para cegarlo. ¿Sí? Entonces él dice que no sintió jamás desesperación, ni miedo, ni estrés. Al contrario, dice que él sentía una calma infinita y estaba contento, porque todo lo que veía era positivo, te digo, era de aspecto celestial, por no decir religioso. Se sentía bien. Sí, él iba en su trayecto completamente bien.
pero le insistió que seguía sintiendo cómo la tocaba. Y fíjate lo curioso. A ver. Cuando le narra, le dio el nombre de cómo se llamaba esa reportera, sin conocerla. A ver, ya lo entendí ahí. Ok. Él despierta, le cuenta todo eso y le dijo: tú eres fulanita de tal. Tú me mantuviste sujeto de mi mano durante todo mi trayecto hacia arriba. ¿Sí? Él no la conocía a ella, pero él la vio y la identificó cómo se llamaba. Le dijo, no por su aspecto de reportera, le dijo el nombre, le dijo lo que estaba haciendo ahí y le dijo aparte en el momento en que ella lo tomó de la mano y no lo soltó. Dice que al llegar a ese tope de esa luz celestial que técnicamente lo cegó, él empezó en retroceso, a hacer el camino en retroceso, pero como si estuviera, dice que es como si estuviera en una cámara de vacío. Que él sentía que flotaba, pero ahora de arriba hacia abajo. Y que las figuras que le habían hecho ese pasillo, ¿sí? Habían desaparecido, pero le llaman una luz, que ven una luz tipo, por yo decir un nombre propio, una luz en donde los envolvía. Como si estuvieran en un tobogán. Envolvente. Como si estuvieran en un tobogán. Exactamente. Pero ahora de regreso. Le comentó que él nunca dio la vuelta, sino que todo su viaje ahora de descenso fue de espaldas. Sí, subió de frente. Como si fuera rebobinando la película. Como si, exactamente, me acabas de dar la clave. Como si hubieras rebobinado y él volvió a descender. Y el impacto fue que la reportera sintió cuando el cuerpo de la persona tuvo, vamos a llamar, un temblor súbito, que fue cuando regresó el alma de esa persona a ocupar nuevamente el cuerpo. Sí me voy explicando. Ya. La reportera sintió cuando fue ese golpe, de golpe. Como si le hubieran dado unos pinches. Ella sintió exactamente como si le hubieran dado una descarga de electroshock, pero sin electroshock. Ella sintió y en ese momento dice que voltea a ver, porque ya ves que muchas personas que dejan este plano corporal pueden llegar a tener espasmos, ¿sí? Movimientos involuntarios por gases o por lo que tú quieras. Pero en este caso dice que ella sintió cómo se cimbró el cuerpo, como si lo hubieran estrujado fuertemente, y ahí fue cuando ella voltea a ver y esa persona estaba viva, delicada, obviamente, delicada por sus heridas. Y fue cuando él empezó a decir todo lo que vio, todo lo que pasó. Le dijo, la llamó por su nombre, ¿ok? Y le aclaró que fue gracias a ese contacto que ella tuvo con él, que por alguna razón ya no le permitieron seguir con su camino. Dice que ella inmediatamente empezó a pedir auxilio, porque lo escuchó, estaba choqueada. Dice que ella estaba choqueada completamente por la acción de ver a una persona sin signos vitales y de repente, después de 35 minutos que abra los ojos, te diga cómo te llamas y te cuente esa historia de ir y luego regresar y estar nuevamente. Y todo mientras ella lo sujetaba. Ella, exactamente, acuérdate que te comenté que por palabras de ella fue que cuando ya el personal paramédico, el personal de salud, el que fue a atender ahí a todos los heridos y no heridos, ya lo habían descartado. Entonces, la necesidad de ella espiritual, por palabras de ella, fue quedarse a acompañarlo en sus últimos momentos, como una despedida digna, ¿verdad? Después de haberle intentado salvar la vida. Es como decir, aquí estoy contigo. Exactamente, me quedé contigo, pero lo que ella nunca se pudo explicar es cómo jamás dejó el lugar, porque pues alguien deja de estar en este plano terrenal y pues te retiras, ¿no? Sí. Ya no hay nada que hacer y el mismo personal te dice, oiga, pues ya retírese aquí. Ella se aferraba. Ella nunca, exactamente, ella dice que nunca se retiró. Inconscientemente. No sabe, dice que no entiende por qué hizo eso. Dice que no tuvo como una conexión espiritual, ¿no? Tuvo algo que ver, como si ella hubiera sido una enviada, por así decirlo, para evitar que esa persona pues trascendiera a otro plano corporal. Pero vamos a terminarle todavía de meterle un poquito más de intensidad a esto. A ver. Entonces dice que ella empieza a pedir auxilio y que llegan dos personas, justamente las dos personas que ya lo habían dado fuera de este plano corporal.
los mismos dos que Los llegaron que a ya evaluar. llegaron a evaluar que ya no había signos vitales. Exacto. Entonces, llegan las dos personas casualmente, después de un caos, pues dice que viene el orden. Y coinciden que esas dos personas llegan y se hincan para, el procedimiento es hincarte, verificar qué está pasando, y la persona ya estaba completamente despierta. O sea, ojos abiertos, consciente, lúcido, reconoció el lugar. Pero herido. Sí, obviamente estaba herido. O sea, él estaba muy herido. Sí, pero vamos a Casi mortal, porque Exacto. pues por lo que... moribundo. Pero Moribundo. vivo. Aquí la cuestión es que él estaba lúcido. Ok. O sea, él supo. Cuando regresó. Sí, completamente lúcido. Él dice que él jamás se dio cuenta que estaba herido de nada. Sí, no había dolor, no había absolutamente nada. Dice que él seguía estando ahí, pero después de haber platicado o de haberle dicho los hechos a la reportera, él siguió tirado y él preguntaba que qué hacía ahí, que él había ido a tal evento, sí, sabía en la localidad, sabía cómo se llamaba, reconoció a la reportera pues, por la experiencia que tuvo. Cuando llegan el personal paramédico, el personal de asistencia, pues se asombran. Y es lo que te digo aquí. A ver. Esa persona les dijo: ustedes fueron los que me declararon sin vida. Yo los vi desde arriba. Ah, ok. Pero que él, no es que sea sarcasmo, ¿verdad? Que el señor sonrió. ¿Cuál señor? El que estaba tirado, el que supuestamente ya estaba fuera de signos vitales. Él, acostado, los ve llegar y les dice: ustedes dos fueron los que me declararon sin vida, y mírenme, aquí sigo. Porque él los vio desde arriba y les narró, vale, el proceso. Dice: usted llegó y me revisó aquí, usted llegó y puso la sabanita. Sí, Él se desprendió, su espíritu completamente, se desprendió, su viajó. alma. Sí, por eso te digo, trascendió, dejó el cuerpo físico. Él iba en ascendencia, pero él empezó a ver todo lo que pasó en ese lapso en que él estaba en tiempo real. vitales. Vio a la reportera, supo el nombre de la reportera, el nombre de los paramédicos no los mencionó, nada más les dijo lo que había hecho cada uno de ellos, y los paramédicos se quedaron sorprendidos. Después del shock de lo que encuentran, pues ya empiezan a asistirlo. Ya la reportera lo suelta por la urgencia de la atención de sus heridas, pero dicen que él no se quejaba de nada, que él iba completamente mentalmente estable, reconociendo, y es trasladado al hospital. Y la reportera, pues como reportera, dice: le voy a dar seguimiento a este caso porque es algo extraordinario de alguien que ya no estaba en esta vida. Proyecta, por alguna circunstancia, regresa y vuelve a su vida. Entonces logra llegar a la sala del hospital en donde fue alojado el paciente, el lesionado. Pregunta por el estado de él, que cómo se encontraba, que lo que acaban de llamar, y le dieron el informe. Se encontraba estable, fuera de peligro. Se espera unos días la reportera para que la persona se recupere, sea dado de alta. Lo vuelve a encontrar porque le dio seguimiento como buena reportera. Lo vuelve a topar cuando ya lo dan de alta de ese hospital. O sea, ella siguió el caso. Claro, ella siguió fue su caso, no me sé, explico. claro. O sea, ahora sí que voy a decir que Dios se lo mandó y ella le dio seguimiento. Fue una experiencia que ella tuvo con esa persona. Sí. Específicamente, digo. Claro, porque experiencias tienen muchas, pero de ese tipo, exclusivamente con esa persona que resultó lesionada en esos hechos. Entonces dice que lo logra entablar la conversación, que la persona la sigue reconociendo. O sea, no fue un momento de que pasó esto. Y lo saludó, dice que se saludaron los dos, y ya él empezó a referir a ella: sí, tú eres la reportera que aquí, y le empezó a volver a decir exactamente lo mismo, ¿vale? Dice que un mentiroso no es capaz de decir dos veces la misma versión, porque siempre cambia la versión, que lo modifique. Y en la plática que sostuvieron, no voy a decir que de modo oficial, esa persona le volvió a explicar nuevamente el mismo hecho
que sucedió cuando se encontraba lesionado, que ya lo habían declarado sin signos vitales. Pero lo curioso, vale, es que 35, 40 minutos sin signos vitales. Es muchísimo, ¿no? Y llegar a un hospital y que te declaren completamente estable a pesar de tus heridas, como que no tiene mucha lógica. Pues fíjate que es la primera historia que yo escucho, la verdad, porque los casos que yo he escuchado de la gente que desafortunadamente pierde la vida y regresa, son en minutos, estás hablando entre 5, 4, 6 minutos, pero estamos hablando de que estás hablando de media hora. 35 a 40 minutos. Obviamente el tiempo puede ser subjetivo porque durante una emergencia pues las personas no están midiendo el tiempo como tal. Sí, pero te dan un aproximado del tiempo que pasa. Ajá. Igual pudo haber dicho. Aún así es mucho. Pero para una reportera no creo yo que no haya tenido el sentido del tiempo de 5, 10, 15. Claro que ella estuvo mucho tiempo. Ajá. Y lo derivó en 30, 35 minutos, que generalmente yo puedo en lo personal decirte que es a veces en el tiempo que hay de respuesta a los servicios de emergencia. Es 10 minutos lo ideal, pero por cualquier asunto, ¿verdad? Pueden llegar a tardar exactamente ese tiempo. Entonces su versión puede ser corroborada como real, que tardaron 35 a 40 minutos en llegar. Oye, y lo más extraordinario o más extraño, pues que eso no está al alcance de los médicos, ¿no? Definitivamente. O sea, no. Son cosas que hasta ellos mismos los sorprende, porque al dar a alguien clínicamente fuera de este mundo, Así es imposible que regrese después de tanto tiempo. Después de cuánto tiempo, sin algún tipo de lesión, sin algún tipo de padecimiento adverso. Científicamente, supuestamente es casi imposible. O sea, estamos hablando de milagros. Daños irreversibles al cerebro, al cuerpo, falta de oxígeno, muchas cosas que pueden suceder. Efectos secundarios. Que ya ni con terapias puedes tener una rehabilitación. Pero fíjate, no sé cuánto tiempo dure el cerebro sin que reciba oxígeno en el que ya hay daño cerebral. Pues te voy a hablar que pueden ser hasta 10 minutos por un daño cerebral grave. Fíjate, ya por falta de oxígeno. Así es. Ahora esta persona que duró 30 minutos. 30, 35 minutos. Y regresó estable, digo. Estable, y fíjate bien. Signos. En la actualidad está la persona viva y son amigos. ¿Son amigos? Nació una amistad. Ah, ok, son amigos de ellos dos. Nació una amistad entre ellos, y pues la contra que te voy a poner precisamente, vale, hay una película que habla exactamente de un adolescente, que cae a un lago congelado en Michigan. Ok. Entonces, allá los servicios de emergencia son bien rápidos en llegar, pero el problema aquí fue que ese niño duró sumergido Estamos hablando que eso fue un hecho verídico. Sí, es un hecho verídico. La película está basada en un hecho verídico. Ahorita no les tengo el dato de la película, pero adelante se lo hago llegar. Está documentado que ese niño duró sumergido en el agua congelada más de 40 minutos. ¡Ah, hijo de su chingada madre! Lo irónico es que en Estados Unidos llegan muy rápido los servicios de emergencia, y ese día, por cualquier situación, tardaron un tiempo determinado en llegar, y aparte en buscarlo sumergido. Un lago, un cuerpo congelado. Obviamente el lago congelado se revienta, el adolescente cae y pues se perdió entre el agua. ¿En dónde? Entonces los bomberos que entran a rescatarlo, antes de darse por vencido, tiene una corazonada, vamos a decirlo, Dios. Ok. Que le pide a ese bombero que no se rinda. Algo celestial le dijo. Sigue adelante. Después de 40 minutos sumergido en agua congelada, lo logran sacar. Ah, cabrón. Te lo juro. Lo encuentra el bombero, lo extraen, se lo llevan, y el joven recupera todas sus funciones después de un tiempo determinado en que fue atendido. Y está documentado que sucede. Oye, hasta la piel se me pone de gallina, porque quiere decir que realmente existe vida después de esta vida, carnal. Es otro tipo de vida, ¿verdad? Exactamente, es otro tipo Hay de milagros, vida. O sea, los milagros existen, a pesar de que estén en contra mucha gente de decir es que los milagros no existen y que son parte de la naturaleza, no. Exacto. Estamos viendo que 45 minutos sumergido en un lago congelado. Los médicos en la película le decían a la mamá pues que ya no lo buscara porque el muchachito también se fue.
técnicamente dejó este plano corporal, ya las máquinas ya marcaban la línea recta, los médicos se dieron por vencidos y hicieron hasta el último esfuerzo, RCP, maniobras, medicamento, adrenalina, todo lo que se utiliza en esos procesos por tratar de salvarlo, y al final decidieron pues que ya lo dejaran, donde la mamá se aferra y mira, vale, de veras, no sé por qué tenga que ver algo el agarrarle la mano, pero la mamá agarra la mano de su hijo, literal, y hace una oración tan intensa que ella en su desesperación por despedirse, vuelven los signos vitales, ¿verdad? Vuelven los signos vitales y ella grita inmediatamente desesperada para que los médicos lleguen. Obviamente llegaron y lo primero que ponen es cara de what the fuck, como alguien después de 40 minutos sumergido en el agua, todo el tiempo que duró en el traslado, con maniobras si tú quieres, la conexión que hubo entre madre e hijo. Y la conexión celestial más allá de exactamente, más allá de lo terrenal. Que la reportera pudo haber transmitido, porque ella confesó, así, vale, como estamos tú y yo, dice, yo no sé por qué me quedé ahí si yo estoy rompiendo mis propios protocolos de seguridad. Yo no sé por qué me quedé hincada, por qué. Ella nunca se explicó eso, pero hubo un contacto. Entonces eso que ella tenía en ese momento se lo tenía que transmitir, por alguna forma esa persona tenía que seguir viviendo. Entonces no le tocaba, no era su tiempo de partir. Hay un dicho que dice, ¿verdad? Que cuando te toca, aunque te quites, y cuando no, aunque te pongas. Aunque te pongas, exacto. Pero bueno, esto es un hecho nada más por corroborar que hay personas que han vivido. Hasta la fecha también el joven está vivo, sobrevivió, no tiene ningún problema psicomotor, de retraso, nada. Fíjate nada más. Sí, entonces ya las experiencias, pues el joven no expresó todo lo que vio, todo lo que vivió, pero la película está basada en que alguien deja este plano corporal y regresa para volver a habitar su mismo cuerpo, después de mucho tiempo sin oxígeno, después de mucho tiempo de maniobras, y nuevamente vuelve a su actividad en este mundo. Entonces, el hecho de que la reportera nos haya tenido la confianza de narrarnos esa experiencia, créeme que tiene mucho valor, porque no a todos les pasa, y menos que esa persona que ya no estaba en este plano terrenal dé fe de todo lo que vivió durante su trayecto, durante su ascenso, ¿sí? Hacia cualquier dimensión que tú quieras, y luego llegar e identificar a los paramédicos, decirles lo que hicieron cada uno de ellos, y más que nada llamarte por tu nombre cuando jamás habían tenido un contacto contigo. Pues esta es una evidencia muy clara de que lo sobrenatural existe. Así es. Ponle que ahorita no estamos tocando temas paranormales, pero sí sobrenaturales, ¿verdad? Definitivamente. Que se trata de estos temas cuando las personas piensan que ya no hay una salida, piensan que ya no hay un remedio para algo en sus vidas personales. Así es. Y por alguna razón celestial, como tú lo acabas de decir, así surge el milagro. Hay un milagro, Por eso lo llamamos la vida después de la vida. Exactamente. Vida después de la vida, porque estaban viviendo, pasó algo, se nos fueron, y de repente, ¡pum!, ya están otra vez. Entonces vuelvo a reiterar, ¿verdad? ¿Cuántas personas de las que nos ven no han pasado por sucesos parecidos a lo que estamos contando? Imagínate. Bueno, es o la persona o los familiares, porque la segunda y última historia tiene que ver también con un familiar de una suscrita con nosotros, también miembro de la comunidad, que nos hizo llegar la experiencia que sufrió su señor padre. Que si hablamos de tiempo, pues también esto está apantallante. Está claro. Sí. Y en la siguiente historia vamos voy a narrar la experiencia que tuvo un señor ya de edad madura. ¿De la tercera edad? Edad madura, exactamente. 60 años aproximadamente, de profesión carrocero de esta ciudad, en donde él tuvo un padecimiento, específicamente no lo encontraron, sino que empezó a sentirse mal, empezó a sentirse débil en su centro de trabajo. Otra persona que estaba ahí con él, pues inmediatamente atendió el estado de salud e intentó llevarlo lo más pronto posible a una clínica. Entonces, en el trayecto de
lugar de trabajo hacia un hospital, llegan a un semáforo que estaba en alto y el señor se desvanece. Voy a ponerle el señor Miguel, ¿sí? El señor Miguel se desvanece. Don Miguel, para proteger su identidad. Don Miguel se desvanece por completo, el acompañante lo ve y pues sin experiencia en primeros auxilios ni nada, lo primero que hace es enfilarse y llevarlo a un centro médico aquí de mucha especialidad para que lo atendieran, obviamente por el nivel de gravedad, un código rojo se puede decir que traía, porque la persona iba completamente desvanecida, no respondía, no te puedo decir que no respiraba, pero iba mal. ¿Sí? Entonces dice que llega esta persona y lo internan, lo reciben y lo pasan a la sala de urgencias. En ese inter, la persona que asistió a don Miguel le habla por teléfono a su hija y le comenta lo que está pasando, le dicen en la clínica que está, pues para que fueran, ¿sale? Entonces pues la hija igual se desespera, empieza a caer en estrés, típico, porque preguntaba que qué tenía, pues la persona no sabía explicarle, ¿no? Que tenía, nada más que iba desvanecido. Ella se dirige, llega a esa clínica y empieza a preguntar sobre su familiar, su papá específicamente. Le dan el acceso, ella llega y ve que no lo están atendiendo como debería ser, acorde a la gravedad. Dependiendo del problema que traía. Iba muy grave. Entonces, ella decide, por cuenta propia, solicitar un traslado urgente de esa clínica donde llegó por la urgencia a una clínica que ella tenía, por así decirlo, ¿sí? Entonces llega la ambulancia, incorporan al señor y va un paramédico atrás atendiéndolo y ella obviamente en la caja junto con su familiar y el paramédico atendiendo. Entonces dice que ahí en ese lapso ella observó cómo en el monitor de los signos vitales su papá cae en una parada cardíaca y queda la línea recta, ¿verdad? Que ya te habla de que pues había fallecido. Pero el paramédico pues hizo su trabajo y dice que exactamente contó la hija de don Miguel los minutos en que su papá dejó este plano. Dice, la primera fueron 2 minutos y ahí está, y volvió. Ahí están los 2 minutos. Ahí están los 2 minutos. Vuelve a sonar nuevamente. Alguien nos está ayudando, son efectos especiales. La línea de la vida en el monitor, para que vean que no es cuento. Para que vean que no es cuento. Nos acaban de confirmar que es verdad. Entonces, pues obviamente le devuelve el alma a la hija, que ya lo reanimó la paramédico. En el trayecto vuelve a caer otra vez en una parada cardíaca, parada cardiorrespiratoria. Ya no queremos efectos especiales, ya sin efectos. Y vuelve a tomar el tiempo. Ella pues tenía conocimiento de este tipo de asuntos. Y nuevamente 2 minutos. En el trayecto su papá cayó 3 veces en paro cardíaco. ¿3 veces? 3 veces, ¿vale? Nuevamente la línea completamente recta, sin signos vitales. La paramédico no se da por vencida, donde quiera que esté hizo excelente trabajo y llega hasta el centro médico que ya lo iba a atender, por fin. Entonces ya estaba el señor Miguel en la atención, le empezaron a dar, lo atendieron como código rojo y todo el equipo médico llegó para estabilizarlo y hicieron una serie de maniobras, pues obviamente para retenerlo, ¿no? Para que permaneciera con vida. Y al final lograron estabilizarlo para acortar la historia. Se estabiliza, ya platica con su hija, ya tiempo pasado de todo este asunto, me estoy adelantando mucho, y empiezan a platicar. Y ella le empieza a decir a él, pues, cómo se siente y qué tranza. Y, ¿estando en el hospital o ya después de haber salido del hospital? En el hospital, estaban todavía en el hospital. Estando en el hospital. A lo que me refiero es que pues ya lo estabilizan, y ya cuando ya puedes empezar a ver a tu familiar, y ella entra. Y empiezan a platicar. Entonces dice que lo que a ella le pareció así como, caray, ¿qué está pasando? Es que el papá le empieza a contar a ella todo lo que vivió en esos lapsos, ¿vale? Pero a falta 25 minutos estuvo sin vida en el hospital.
25 minutos. 25 minutos en el hospital. Pero ahorita voy a hacer como el... Pero las paradas Fueron en la ambulancia. fueron en la ambulancia. Sí. O sea, la paramédico lo sacó de 3 episodios. 3 episodios fuertes. Llega al hospital, lo atienden muy bien, lo estabilizan, y logran salvarle la vida, pero en el hospital cayó en una parada cardíaca fulminante, sí, que lo mantuvo, digámoslo ya, en el proceso de llenar los papeles, sí. Ok. Ya habían dado que por hecho de que ya no se le podía hacer nada. La madre. Ahorita me vas a preguntar, oye, pero ¿cómo que lo estabilizaron? Pues ahí viene lo bueno. 25 minutos, entonces la hija... Ya estaban haciendo los trámites. Sí. Dice que ya tenía 25 minutos. Ya que le habían dicho minutos, que ya había partido. Y ella no se dio por vencida tampoco. ¿Cómo? Pues solamente ella sabrá. Pero ella tenía confianza y tenía fe de que su papá iba a estar bien, a pesar de esos 25 minutos ya sin oxígeno. Sí, te aferraba como todos nos aferramos de alguna manera, ¿no? Aquí no hubo... Que no se vaya tu ser querido. Aquí no le agarró la mano ni nada, pero dice que ella decía, no, pero ¿cómo es posible? Pues si acabo de platicar con él, por decirte una cosa, ¿sale? Acabo de platicar con él y que total que le dijeron, no, ya no hay nada que hacer. Ya, se espera y le vamos a empezar a llenar los papeles ya para que se dé esto por terminado. Entonces, casualmente, en los registros, y te digo, como ella tiene conocimiento, ella monitorizó el tiempo en que habían dicho que su papá ya no tenía vida. Y dice que después de 25 minutos su papá volvió. Solo. Ok. Solo. Volvió. Sí, ya no estaba conectado a Dice nada. que ya estaba tapado, ya le tenían puesto la sábana, ya todo, ya estaba listo, preparado y el asunto. La suerte que pudo haber tenido, pues es de que no lo sacaron inmediatamente después de haberle dado... Para hacer la autopsia. Sí, o para los procedimientos que se hacen después de que el cuerpo pues ya queda sin vida, ¿me explico? Entonces permanece 25 minutos, vuelve a la vida por sí solo. Los médicos vuelven a hacer lo que te dije, el trabajo para estabilizarlo, y logran estabilizarlo después de ese episodio. Entonces platica con su hija y él empieza a narrar toda la experiencia que él vivió en ese trayecto, el desprendimiento que tuvo su alma. Dice que él veía a su hija desde lo alto, cómo se encontraba abajo, que vio todos los procedimientos que le hicieron los médicos, que él lo narró, todo lo que habían hecho los médicos. Por ahí le dio algún tipo de noticia, digamos, que ella no pudo comprender, porque dice que él la vio a ella sola. ¿La vio ella sola en dónde? Es lo que voy a explicar ahorita. Él la vio sola en la vida a pesar de que ella era una persona casada, y dijo que su entonces marido se encontraba con su familia lejos. A ver, espérame, para poder recapitular. Sí. El señor le narró a su hija que la vio sola, pero el señor ya estaba, mientras estaba en ese trance en el que ya no estaba con vida aquí. Él lo vio, sí, él lo vio estando ya él vio como un pasaje. Exactamente. Él vio un pasaje de vida en el cual vio a su hija. La vio y la vio sola, ¿no? A pesar de que era casada. Sí, ella estaba casada, pero él no la vio con su esposo, con sus hijas, no. Dice que él le comentó que a ella la veía sola. Ok. Y a su marido lo veía en otro lugar. Pero sí lo veía también. Sí, pero lo veía. Entonces dice que ella se quedó así como malabareando, pues ¿cómo está ese rollo? ¿Cómo que me viste sola? ¿Cómo que viste a mi marido allá? Y el señor le siguió narrando todo lo que vio y lo que sintió durante su ascenso también, porque no fue un descenso. Fue un ascenso. Eran cosas celestiales, luces agradables, bonitas, envolventes, serafines, querubines, si tú quieres, ¿me explico? Pero que era emocionante para él el estar viviendo todo desde ese plano corporal, bueno, no corporal, espiritual, y viendo abajo todo lo que pasaba, desprendimiento del alma, si tú quieres llamarlo así. Desprendimiento del alma. Entonces, vuelve nuevamente él a este plano corporal, su mente está lúcida, un poquito aletargada, ¿verdad? Por el hecho de haber permanecido 25 minutos sin signos vitales, declarado sin vida por médico, la hija con los papeles en la mano para firmar de su acta de defunción. Pues dice que al último se los rompió en la cara, miren, ahí está su defunción, ¿sí? Estabilizan al papá y dice que tiempo después
ella entendió por qué su papá le había dicho esas palabras, porque desafortunadamente en el trayecto de los años el marido de ella fallece. ¿Qué tanto tiempo? No me dio un tiempo específico, pero vamos a decirle que pasaron unos 5 años, ¿sí? Porque dice que fue tiempo después. 3 años, 5 no años. fue un No tiempo, fue de inmediato. No fue de inmediato. Pero sí se cumplió esa visión de que ella quedó sola con sus hijos, porque el Señor le dijo, es que te vi a ti y a tus hijos nada más, pero no vi a tu marido andaba en otro lado. O sea, a lo mejor si yo no quería el marido. Ay, quién sabe, ay, sí, ya. Yo no puedo estar en esos detalles. No. Pero a mí no me vio. Ok, a lo que yo voy es a lo siguiente. Durante la narrativa de Don Miguel, que le dio muchos detalles espectaculares de su ascenso, de las luces, de lo que él vio, de la luz en el túnel, de las imágenes de paisajes maravillosos, de gente que lo recibía, Okay. ¿sí? Que le daba la bienvenida a pesar de que no lo conocían. Dice que él decía, ¿a dónde fregados me dan la bienvenida? ¿Sí? No conozco a nadie aquí. Y que al final es cuando ya entiende el concepto de por qué Don Miguel le dijo que estaba sola, pues fue porque efectivamente quedó ella viuda, en donde ella quedó con sus hijos y pues su marido trascendió a otro plano corporal con su familia también, que varios ya habían también trascendido a otro plano, ¿me explico? Entonces otra dimensión. El Señor lo vio desde, el Señor Miguel lo vio desde ese viaje, ese viaje astral. Viaje astral, viaje espiritual. Él lo vio, lo vivió, regresó, lo narró y hasta la fecha, para ya dar un cierre, hasta la fecha el Señor se encuentra activo y estable, trabajando con Fíjate su negocio nada más. propio, con alguna modificación en su corazón porque le instalaron un marcapasos, pero dice que esa experiencia el Señor igual te la narra. ¿Y hace aproximadamente cuánto le sucedió eso a él? Hace años, estamos hablando ya de que pasó, bueno, hasta la fecha ya han pasado más de 10 años. Sí. Más o menos. Más o menos, porque ya es una persona como de 70 y tantos también. Entonces, estamos hablando de unos 10 años que ya pasó ese evento, en donde el Señor se sigue acordando exactamente las palabras que dijo, de lo que vio, se quedó en su subconsciente, y si lo platica nuevamente, lo vuelve a narrar exactamente igual. ¿Y a ti qué te queda de experiencia o por lo que estás comentándome? O sea, ¿qué piensas ahora después de esas partidas que han tenido esas Definitivamente personas? Lo único que yo te puedo decir es que no todos tenemos esa suerte de poder desprendernos ya de este plano corporal. Por alguna razón, nuestra máxima autoridad los necesita todavía aquí en este plano terrenal, y lo emocionante, vale, que yo te puedo platicar, porque hasta siento así como ganas de una emoción muy grande, una maravilla, es que esas personas viven algo que la mayoría de los seres humanos jamás vamos a vivir, que es una experiencia de trascender hacia un plano espiritual. Pero fíjate que no se va ahí puedo contradecir un poquito. Sí, lo que adelante. tú dices, porque probablemente todos la vamos a vivir, pero no lo podemos, o sea, ya no podemos regresar para platicar lo que vimos, ¿sí me entiendes? O sea, a la hora de trascender, pues quiere decir, y eso es muy interesante, que todos vamos a otro plano. Sí, ¿verdad? a eso me refiero. O sea, no vamos a tener la dicha de ir y regresar. Porque muchos dicen, se acaba la vida y pum, se te acaba sí, se apaga el cerebro y ya no hay nada, ya no existe nada. Muchas personas piensan así. Así es. Otras personas piensan que hay otra dimensión. Exactamente, que que de las mentadas 8 dimensiones, que trascendemos a la otra y a la otra y a la otra. Por eso es que muchos dicen, te veo en otra vida. Te veo en otra vida. Sí. Entonces, por estos temas, carnal, quiere decir que realmente existe otro plano después de esta vida, ¿sí me entiendes? Trascendentalmente un plano espiritual. Estamos trascendiendo a otro plano espiritual, en el que también tenemos lucidez. Así es. En el que también vivimos cosas ya no corporales, pero sí espirituales. Lo curioso aquí, vale, es que de todas las experiencias, nadie ha dicho, al trascender a esos planos, si es un cuerpo etéreo o es un cuerpo físico. Nadie ha dicho que tiene un cuerpo etéreo, ¿me explico? O nadie ha dicho que tiene un cuerpo físico. Simplemente es como una luz, como viajar, y tú te ves en tu propia imagen, pero pues la pregunta queda ahí.
Por las experiencias que ahorita me comentaste tú, ¿verdad? En la primera experiencia, que dijiste que ellos vieron. Vale. Entonces en la primera historia que tú comentaste, es lo que no entendí muy bien, ¿verdad? Sí. La persona dijo que mientras él viajaba empezaba a ver personas, Sí, personas conocidos. o desconocidos, O pero desconocidos. él los lograba identificar como personas Ok, por el aspecto físico, por el aspecto físico. pero que- nunca las palpó, nunca los tocó. claro. Por eso ahorita yo O puedo sea, decir, en apariencia era cuerpo físico, pero... no sabemos si haya sido etéreo, espiritual o qué. Ok, muy bien. Como muy bien, ejemplo, muy bien. como ejemplo, y no es ningún tipo de burla. Ujú. Cuando Jesús se le aparece a los apóstoles, Ajá, se aparece como espíritu, como un espíritu. etéreo. Y Etéreo. las personas que lo vieron como un cuerpo, Ok, muy ¿Me bien, explico? muy bien. Está muy pero entendible. no pueden dar fe de de que es haya un sido un cuerpo físico cuerpo físico. o simplemente fue un cuerpo etéreo, ¿me Bien, explico? bien, queda perfectamente así. Ya está más emocionado, me voy. Exactamente, entonces necesitamos, como siempre, tener la fe, ¿verdad? De encontrar en esas personas. ¿Por qué fe en esas personas? Porque créeme que En sus experiencias, nadie te va a abrir este tipo de situaciones experiencias de sin vivencias. esperar una burla, sin esperar un mal comentario, Claro, ¿verdad? Porque son experiencias que pocos vivimos y como el grupo dicen que son muchos los elegidos, pero pocos los seleccionados o algo así, ese grupo es privilegiado de permanecer todavía en nuestro planeta, en esta vida, y todavía que tengan el valor de contar esa experiencia. pues bueno, se les aplaude. Así es. Se les aplaude, carnal, y pues con esto cerramos. Así es, como siempre recuerden que la última decisión pues lo tiene cada uno de ustedes. Claro. Nosotros no estamos para afirmar ni para negar nada de lo que aquí narramos, simplemente damos a conocer las historias que nos hacen llegar. Y muchas gracias por habernos escuchado en este podcast. Y hasta la próxima.